Buenas noches a todos. 24 horas después de la derrota del Mallorca en la Cartuja, no en el Benito Villamarín, en la Cartuja, ante el Betis por 3-0. Un resultado que ha encendido las luces de alarma. Y por eso yo hoy he querido acudir a la voz de la experiencia, he querido hablar con alguien que los ha vivido de todos los colores para ver si, y este es el título de nuestro vídeo, si hay o no hay peligro real de descenso a segunda división. Yo quiero pensar que no, sinceramente quiero pensar que no, pero yo he visto al Mallorca, y Alejandro también lo ha visto, bajar a segunda división con verdaderos equipazos, con plantillas que el año anterior habían llegado a rozar Europa, con plantillas que el año anterior habían llegado a jugar, como sucedió en 1992, la final de la Copa del Rey. Mallorca pasó en la temporada 86-87 de ser sexto en la Liga a bajar a segunda en la 87-88. Y el Mallorca pasó de jugar la final de la Copa del Rey en la 90-91 a bajar a segunda división en la 91-92. Por eso quiero hablar con Alejandro, porque él seguramente, desde su experiencia, tendrá una capacidad de juicio y de razonamiento mucho mejor que la mía. Así que no perdemos más tiempo, porque ya nos espera, de la mano de Suzuki Technicars. Bienvenidos, empezamos. Y ya estamos con Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿tú qué tal? Pues de resaca después del 3-0 en el estadio de la Cartuja ante el Betis de ayer. Un partido que realmente no tuvo color porque estaba decidido ya en el descanso. Pudo ser peor, como tú muy bien nos cuentas en el artículo que hemos publicado hoy en OK Baleares. Pudo ser mucho peor en la segunda parte, porque el Betis tuvo incluso ocasiones para marcar el cuarto, el quinto, el sexto. Todo el acierto que tuvo en la primera parte le falló en la segunda, afortunadamente, pero más allá del resultado, porque una derrota ante el Betis puede entrar dentro de la lógica por la diferencia económica entre los dos equipos, pero más allá del resultado ya hemos consumido 11 jornadas de liga, es decir, nos acercamos ya al primer tercio de campeonato. No estamos hablando de los inicios, no. Estamos ya prácticamente divisando el primer tercio de campeonato. Mi pregunta directa, y es el título del vídeo, Alejandro, desde tu experiencia, ¿tú ves peligro real de descenso esta temporada? Sí, peligro sí. No podemos decir si va a suceder o no va a suceder, pero el término peligro existe y es real. Aunque yo matizaría, para profundizar un poco en el tema, que no es un peligro que venga de abajo, como pretenden, sino que tiene su origen arriba. Es decir, la plantilla es la que es, pero la plantilla es la que es porque han querido que sea así. Efectivamente. La planificación es... a ver, yo no puedo creer que un personaje como Pablo Ortegues, que ha estado casi 20 años en el departamento deportivo del Villarreal. Digo departamento porque hasta llegar a la dirección deportiva tardó bastantes años. Estuvo entrenando más bien a los equipos infantiles y tal, cadetes del club. Pero fue a lo largo de estos años ascendiendo en posición hasta llegar pues, a un mayor rango en la dirección deportiva del Villarreal. Yo no me puedo creer que un tío que ha estado casi 20 años en el Villarreal, que ha vivido el desarrollo descomunal de lo que era un equipo de pueblo hasta convertirse en un club con proyección europea, sea tan torpe. ¿La torpeza de qué viene? La torpeza viene de unas imposiciones económicas muy por debajo
del límite salarial que tiene autorizado el club, muy por debajo, y que impiden formar una plantilla competitiva a día de hoy en primera división. Lo digo, Tomeu, porque yo veo 3-4 partidos cada fin de semana. Hoy por hoy, si exceptúas un poco el Valencia, el Mallorca para mí es el peor equipo de primera división en cuanto a intensidad, en cuanto a voluntad de ir a por un partido, en cuanto a no especular. Ayer mismo veía el Alavés español y bueno, iban a dar el 200% los dos equipos. El español, aún perdiendo 2-0, pudo empatar, encerró al Alavés en su área con unas ganas, con un empuje. Bueno, todo esto no lo veo en el Mallorca. No sé si la razón estrictamente deportiva la tendrá Raillo cuando dices que aquí cada uno hace la guerra por su cuenta, porque ahí ya te tienes que fiar de lo que te dice uno al otro, que si pasa esto, que si pasa lo otro, que si capillitas, que si planes, que si no sé qué. Y yo estas cosas, si no las compruebo, pues tampoco me las quiero creer. Entonces nos fijamos en lo que vemos en el campo, y lo que vemos en el campo es ciertamente preocupante. Claro, pero... Es evidente. Claro, hemos hablado de la planificación. Fíjate en un detalle. Parte del portero, que no te la puedes jugar. Diciendo que la plantilla es mejor. No, mire usted. Hemos pasado de 2 porterazos a tener uno y otro inexperto y otro de 43 años que ya no puede ni jugar un partido de Copa porque antes ponen al chico este que me parece más un portero de balonmano que de fútbol. Pero a ver, el currículum para fichar a este chico, que no tiene la culpa, evidentemente, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es decir, 6 años en el Chelsea y no ha jugado ni el partido de los jueves. Lo cedieron al Peterborough, un equipo de la segunda B inglesa, que lo devolvió al Chelsea. El Chelsea lo mandó a un equipo de la primera división de Suecia, que no es la italiana, ni la francesa, ni la portuguesa, ni ninguna de estas, de Suecia, que desde el 2014 no disputa una sola competición europea, y ha jugado 4 partidos en este equipo. Y tú lo fichas de segundo portero del Mallorca en la primera división española, con lo exigente que es, sin prever, como ha sucedido, que se te puede lesionar el portero titular. Ya. Pero es que hay otra más, Tomeu, hay muchas más, pero te contaré otra, porque es la pura realidad. Si no llega a fracasar la gestión del traspaso de Maffeo, tienes a Mateu Morey como único lateral derecho para todo el año en la plantilla. Como recambio, a lo sumo, Antonio Sánchez de improvisado lateral. Bueno, estaba fichado Héctor Ford. Planificación es. Sí, no, en eso sí, vamos a ver, no, en este caso te tengo que decir que había un acuerdo con Héctor Ford. Si se hubiera marchado Maffeo, hubiera llegado Héctor Ford, que al final se va a Elche porque el Mallorca no traspasa a Maffeo, pero bueno, Héctor Ford tampoco era ninguna garantía. No es titular en el... No, por eso. Como no ha sido ninguna garantía, Pablo Torre, 5 millones. Pablo Torre, suplente en el Mallorca de hoy, que ya tienes que estar muy bajo de nivel para ser suplente en el Mallorca de hoy. Esta es la planificación de esta plantilla, que cambias como ayer mismo y otros partidos recientemente, pues a Sergi Darder y a otro, que tienen que salir Llabrés y Andón. Ya. Entonces, peligro, o más que peligro. Vamos a ver, aquí has abierto muchos melones a la vez, muchísimos melones a la vez. Claro, hay muchos melones para abrir. Vamos a ir jerárquicamente, vamos a hacer un análisis de pirámide escalonada. Y vamos a arrancar, Tomás, además has dicho algo que es absolutamente clave, que es la dotación. Una cosa es, y vamos a discutirlo por partes, porque aquí yo veo 3 pilares en esta, 4 pilares si quieres. Pilar 1, ¿qué dotación económica se le ha dado a Ortells? ¿Y quién ha decidido esta dotación económica? Si Kohlberg o Alfonso Díaz. Ojo ahí, si Kohlberg o Alfonso Díaz. Pilar 2. ¿Cómo ha utilizado Ortells la dotación económica que ha recibido? Pilar 3.
¿Está el entrenador capacitado para dirigir esta plantilla? Porque tú has dicho algo antes, en lo que tienes mucha razón, y es en la falta de intensidad del equipo. Y esto no te depende de que tengas buenos o malos jugadores. Para jugar en primera división hay que tener unos mínimos, eso es evidente. Si no, no puedes jugar en primera división. La intensidad depende de lo que consiga el entrenador extraer de sus jugadores. Y cuarto pilar en esta mesa, evidentemente, que no lo podemos obviar, son los propios jugadores y su implicación en este proyecto. Sobre todo después de lo que sucedió con Dani Rodríguez, porque ya sabemos, por mucho que de cara al público se diga una cosa que se tiene que decir porque es para quedar bien, ya sabemos cuáles eran los lazos, o cuáles son los lazos de Dani Rodríguez dentro de la plantilla. Con lo cual, vamos a ir parte por parte, Alejandro, y vamos a empezar por los jugadores. Voy a dejar para el final la parte económica. Los jugadores. Tú tienes muchísima experiencia, los has visto de todos los colores. Por ejemplo, recordarás un año en segunda división en el que los jugadores le pidieron al presidente, al Barón de Vidal, que cesara al entrenador porque no les gustaba. Bueno, los jugadores tienen siempre la sartén por el mango en este sentido. Efectivamente. No creo que sea el caso, porque resulta que el año pasado les gustaba Arrasate, pero de repente este año no les gusta. Pues no me lo creo. No creo que este sea el problema. Tú has dicho una cosa importante, que es si Arrasate es capaz de manejar esta plantilla o no. Yo creo que esta plantilla no es capaz de manejarla nadie. O sea, Arrasate no se ha vuelto peor de un año para otro. Arrasate es el mismo, nos guste o no nos guste. Que en la primera vuelta de la pasada temporada heredó unos conceptos defensivos puestos por Javier Aguirre que eran muy importantes, es cierto. Pero estos conceptos defensivos, de la noche a la mañana, es decir, de Navidad a la Supercopa, se fueron al garete. Se fueron al garete. No estamos hablando de un problema de 3 meses, estamos hablando de un problema de 11 meses. Esto es como fíjate que esto es como el caso de Mafeo. Sí. Además lo has manifestado públicamente. Loco por irte. Y no es el único. Copete consiguió, para desgracia de Valencia por otra parte, marcharse. Samu, por los pelos, no se marchó. Es decir, desde hace bastante tiempo, date cuenta, Tomeu, que el objetivo de cualquier jugador de la plantilla de Mallorca es irse. Sí. ¿Por qué será? En cuanto a Dani Rodríguez, que yo creo que la espoleta no es suficiente para haber armado esta situación actual, pero te voy a decir algo que tengo constatado. Le va muy bien al señor Díaz el castigo que le ha impuesto a Arrasate. Porque ya te digo que el castigo viene más de arriba que de abajo. Y con esto te lo digo todo. Sí. ¿Tú crees que este castigo debería levantarse, teniendo en cuenta que el jugador está entrenando cada día en la plantilla? Este castigo, sea por cuestiones económicas o por pura cobardía, se ha gestionado mal. En el momento en que se planteó esta situación, la única forma de arreglar esta historia era darle la baja al jugador. Totalmente de acuerdo. Ni más ni menos. Totalmente de acuerdo. Ni entrenos ni historias. No, mire usted, aquí está su contrato. ¿Cuánto hay que pagarle de indemnización? Tanto, pues aquí lo tiene, adiós, muy buenas. Pero claro, ahí entramos con el tema que tú decías, económico. Hay que pagarle la indemnización. Es mucho más cómodo tenerle ahí vegetando, al final de temporada acaba contrato y entonces se acabó la historia. Pero veremos dónde se acabó la historia, porque no es una frase mía, y ni siquiera es una frase, es una realidad. El patrimonio del Mallorca es la primera división. Si yo hoy fuera socio, me refiero a accionista de la sociedad propietaria del Mallorca, o sea, socio de Andy Colbert, y yo en una reunión de accionistas le exigiría responsabilidades al presidente, le diría, ¿qué está usted haciendo con mi dinero, señor?
¿Qué está usted haciendo con mi dinero? ¿Está usted dilapidando la inversión? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hablemos con puntos y comas, las cosas por su nombre. Dejemos ya de marear la perdiz constantemente y de postureos y de historia. No puede ser. Es decir, iremos ahora, cuando tú me digas a la parte económica que querías plantear. Jugadores, ya te digo, yo creo que es muy posible, como dice Reillo, que cada uno vaya a su guerra, pero que esta guerra es el lucimiento personal para cambiar de aires. Y este es un tema que difícilmente puede gestionar solo el entrenador, muy difícilmente. En mi opinión, es una opinión, ¿eh? Algo hay cazado por ahí, pero de momento es una opinión. En mi opinión, en estos últimos años les ha salido bien invertir menos dinero del que tenían disponible, y este año han ido demasiado más allá, porque les ha sobrado mucho dinero, bastante. Y la consecuencia de eso es lo que vemos en el campo, porque lo que tú dices, claro, la gestión para mí es bastante mala, pero claro, aún tirando de la cuerda, hay cosas que claman al cielo. Es decir, lo del portero... Lo del portero es tremendo, no es tremendo. Es una irresponsabilidad total y absoluta para cesar al tío que lo ha fichado. No que lo ha fichado para tenerlo ahí, pues a lo mejor en la ciudad deportiva, en el filial o donde sea que se forme. No, el que lo ha fichado para tenerlo de segundo portero. Hay que cesarle inmediatamente. Inmediatamente. No se puede ir con este portero en primera división. Y él no tiene la culpa, el chico. No, en absoluto. Ahora encima, porque ayer no toda la culpa era suya. Pero lo que tú decías también un poco de Arrasate, es que Arrasate no le entiende. Y a los jugadores en este sentido tampoco, porque deberían ser los primeros en exigir un mayor apoyo empresarial, en el sentido de ficharnos tíos que nos hagan mejores a nosotros, no nos traigáis tíos con los que somos todos peores. El prestigio de Arrasate, como descienda el equipo o se vaya en plena temporada, pues se irá por los suelos, tendrá un año más o lo que sea, pero su prestigio, su caché, se irá abajo. Y el de los jugadores también. Mallorca pedía este año 8 millones por Mafeo. Como el equipo baja segunda no le dan ni 2. No, Mafeo y el resto, evidentemente. Y he puesto yo el ejemplo, lo recordarás. Hay jugadores como Raillo con 34 años, Mojica con los mismos, Sergi Darder con 33, Abdón con 34. ¿Dónde van a ir? Ya. Bueno, y además que todos ellos tienen, que yo sepa, una cláusula automática de reducción de un 50% de su salario en caso de descenso a segunda división, que es lo que tienen ahora, esta cláusula de protección que tienen ahora la inmensa mayoría de equipos, porque si no, evidentemente, mantener estos sueldos en segunda era imposible. La Goma, en la última rueda de prensa, fija uno de los problemas defensivos del equipo en el doble pivote, porque dice no solo tienen que defender los de atrás, sino que todos tienen que defender. Esto Cooper lo hacía muy bien, hasta Amato defendía cuando era necesario, pero no en un córner, en una falta, defendía en el desarrollo del juego, ¿no? Cosa que no ocurre ahora mismo, no ocurre. No. Lo que pasa es que insiste en el mismo doble pivote. Si tú criticas al doble pivote Samu Morlanes, porque efectivamente ayer se demostró, son un verdadero desastre defensivamente. Uno, porque para mí Morlanes es el jugador más intrascendente que he visto jamás en un campo de fútbol, y como tú dices, he visto muchos. Y Samu es el desorden personificado. Nunca sabes dónde está, ni a quién sigue, ni a quién marca, ni a dónde va. Nunca. Hay que perseguirlo por el campo para ver por dónde aparece. Claro, si tú no estás satisfecho con esta actuación de estos chicos y de otros, y sigues insistiendo en ellos, pasan dos cosas. O te estás suicidando tú solo, o es que
los posibles sustitutos los ves tan mal que no te atreves. No sé si es más grave una cosa que la otra. Claro, porque yo creo que ahí sí que es necesario darle un cambio a este centro de campo, porque como dices tú, ayer lo comentábamos con Pep Barcelona en análisis del partido, está totalmente desequilibrado, porque Morlanes no es un medio centro defensivo, porque no se sabe lo que es Samu Costa, porque no se sabe lo que es, y ahí hay un verdadero problema que se ha enquistado y que hay que solucionar. Ahí, por mucho que sea un jugador limitado técnicamente, a mí me parece que clama a gritos la necesidad de que Omar Mascarell sea titular. Es que me parece evidente, para dar un poco de orden al equipo. No hablamos de Schuster, ¿eh? No. Hablamos de Omar Mascarell. Y fíjate. Miramos a Omar Mascarell, ¿eh? Claro, el problema aquí es que Samu Costa tiene que jugar a ver si se le puede vender, porque si no juega, aparte de que te crea muchos problemas en el vestuario, se desvaloriza. Pero claro, ¿dónde juega Samu Costa? Porque yo aún no sé dónde juega Samu Costa ni cuál puede ser su posición. Porque evidentemente... No, es un jugador que bueno, desde luego... yo creo que Arrasate ahí no le ha sabido de ninguna forma encontrar a Samu Costa la posición ideal. He puesto antes dos ejemplos, Alejandro, que tú conoces perfectamente. Hay más, muchos más, pero he puesto dos ejemplos en los que una gran plantilla no evita que luego el equipo baje a segunda división. He puesto el ejemplo de la temporada. Tú tienes un ejemplo muy claro en tu Atlético de Madrid. Sí. Que descendió con una plantilla de Champions. Sí. Bueno, en aquel caso fue también la intervención judicial del club, tuvo mucho que ver, y hay mucho. En aquel descenso hubo muchas circunstancias extradeportivas que no tienen nada que ver con. Pero en el caso del Mallorca, ¿recuerdas aquella temporada 86-87 en la que el equipo queda sexto en el playoff por el título, y en la temporada siguiente, manteniendo todas sus estrellas, añadiendo a jugadores como Álvaro, como Julio Llorente, como García Cortés, el equipo baja en la promoción ante el Oviedo? Un equipazo con Orejuela, con Luis García, con Higuera, con Magdaleno, con Zaki, un auténtico equipazo. Baja a segunda división. En la temporada 90-91 el Mallorca llega a la final de Copa ante el Atlético de Madrid, la pierde en la prórroga. En la temporada siguiente es verdad que se marcha Nadal, pero llegan muchos jugadores, entre ellos Milojevic y Stosic. El ataque es con Gaby Vidal y Chichi Soler, que son campeones olímpicos ese mismo año, con Pinilla, con jugadores muy importantes, y el Mallorca baja a segunda división. ¿Por qué? Porque hay una frase lapidaria de Serra Ferrer que tiene toda la razón del mundo. No bajan los peores, ganan los que lo hacen peor. A Serra Ferrer le tendrán que reivindicar algún día. No solo a él. Más justicia que ahora. Porque quiero recordar, ahora que van de ampliación capital, y tú lo sabes porque tuvimos que ir de testigos a un juicio impuesto por Uxklassen, ¿no? Que estaban Serra Ferrer y Jaime Cladera encausados por problemas de balance en una temporada que el Mallorca había terminado con un beneficio de 8 millones de euros. 8 millones de euros. Ahora, este 86-87 que tú dices es cierto. Y me basaré en algo que me contó a tiempo pasado, nada menos que Paco Bonet, que estaba en aquella plantilla, como recordarás. Paco Bonet me dijo: Alejandro, lo que pasó en la promoción contra el Oviedo es que en la alineación con la que salimos a jugar había 5 jugadores que ya estaban traspasados. La mitad del equipo ya estaba firmada con otros equipos. Nadie quería poner el pie, nadie quería arriesgarse a una lesión, ni siquiera leve. 0-0 con el Oviedo en casa. Habíamos perdido 2-1 en el viejo Carlos Taltiere. 5 estaban ya traspasados.
Y esto, dices, ¿qué tiene que ver con lo de ahora? Pues no lo sabemos, porque lo que sí sabemos es que no sé si 5, pero se han marchado 3 o 4 y 2 se querían marchar. Y yo creo que es que, no sé por qué, pero fíjate lo que ha pasado en el filial. Lo del filial es un éxodo permanente. Es un éxodo permanente y los que salen de Sondeviloni sigue su trayectoria. Jan Salas, que lo habían presentado como la gran promesa del futuro, no juega ni el partido de los jueves en el Córdoba en segunda división. Dani Luna entra y sale. En el último partido que ha perdido el Huesca 2-1 ni siquiera salió de inicio. ¿Y qué pasa entonces? Y todos los que se han marchado, empezando por el que lo hace muy bien este chico, ojalá tuviéramos ahora a Elías de portero, el del Andrache, en lugar de al Bergstromestre, ojalá. Pero se han marchado, ¿cuántos jugadores se han marchado de Sondeviloni? Sí. Obrador, Elías, bueno, para qué hacer una lista ahora que no conduciría a nada. Pero lo que yo planteo, me pregunto, es por qué todo el mundo prefiere irse. No ser gente ya residenciada aquí, que han echado raíces aquí, como puede ser, bueno, raíz, yo no lo sé si todavía se irá ahí, ¿no? Por parte de los mallorquines y los que se quedan a vivir aquí, que siempre los ha habido y los hay, tengo relación y mucho cariño con muchos de ellos, pues parece que hay una Leo Román, el año pasado planteó también marcharse porque no jugaba. Esa es otra, no llegó a lo de Dani Rodríguez, pero es que se consintieron la temporada pasada una serie de Daima Mallorquí, el Saders de Cul, no, de Leo Román, de Antonio Sánchez, porque tampoco jugaba, de Muriqui, que quería renovar, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Decía un entrenador hace muy poco tiempo, decía, un vestuario es muy difícil de conjuntar, de unir, pero lo pierdes en un segundo. Efectivamente así es. ¿Sabes qué pasa, Alejandro, aquí? Que yo lo que me pregunto, fíjate que en enero, es decir, ya a la vuelta de la esquina, que eran 2 meses, en enero se van a cumplir 10 años. 10 años de la llegada de esta propiedad. 10 años. Una década entera. Han pasado 10 años, no sé qué hacen aquí, no sé qué planes tienen y no sé qué nos espera en el futuro. Yo veo una propiedad totalmente estancada, que van a que no le cueste dinero y supongo que a recuperar lo que hayan podido poner, si es que no lo han recuperado ya. Pero yo, casi 10 años después, para mí sigue siendo un misterio, un absoluto misterio. ¿A qué ha venido esta gente aquí? No lo entiendo. Yo creo que ha venido, en cierto modo, engañada, en el sentido de que les prometieron el éxito de una inversión que en el fútbol no es tan fácil. Mira, hace unos años le pregunté personalmente, coincidí en un acto aquí en Palma, a Jaume Roures, le dije, Jaume, ¿es negocio realmente un club de fútbol? Y me dijo, bien gestionado, sí. El Mallorca no ha estado bien gestionado desde el principio. Bueno, para algunos ha sido un gran negocio, Alejandro, para algunos ha sido un grandísimo negocio, ¿eh? Bueno, hombre, sin ir más lejos, para la cabeza bicéfala actual. Porque Pablo Ortiz no está aquí, no se fue del Villarreal cobrando menos, ¿eh? Ya. Del Villarreal porque, bueno, no quiero hablar de cifras, porque no, tampoco viene al caso, pero ganando bastante más de lo que le pagaban en Villarreal. Bastante más. Entonces, y además, si echan a alguien, echan siempre primero al entrenador. Nunca, esto es algo que me ha llamado siempre la atención. Los directores deportivos no caen nunca, siempre caen los entrenadores. Los directores deportivos nunca y los presidentes ni te cuento. Pero bueno, yo aquí partiría un poco del planteamiento inicial. A Robert Sarver le venden una historia, estaba loco por meterse en Europa y el Mallorca fue su último refugio. Porque antes intentó en Inglaterra con el Celtic y no pudo,
intentó con el Levante y las peñas del Levante se rebelaron y no pudo. Y al final Javier Tebas le recomendó al Mallorca, donde Uxklassen estaba loco por vender y marcharse. Este también vendió, a este no perdió ni un euro tampoco. Bueno, la cuestión es que Robert Sarver viene con una idea. Cuando le denuncian en Estados Unidos, en la NBA, por los temas que fueran, que tuvo allí de acoso y de no sé qué, pues él sale del Mallorca y yo creo que vendiendo al resto de sus socios su parte en la sociedad propietaria. Básicamente a Colbert, porque yo creo que el resto son hombres de paja. Colbert, ahí está el detalle. Colbert se encuentra con el paquete en la mano que no sabemos si lo ha pagado o a qué precio lo ha pagado aún, y tiene que incorporar nuevos socios porque él solo ya no puede. Es decir, ahí hay un descenso de potencial económico con la salida de Robert Sarver y el 50% que parece que tiene ahora Andy Colbert. El potencial económico no es el mismo. Y ahí hay una caída importante. Pero ¿cuál es el error, Tomeo? El error de Andy Colbert es creer que un club de fútbol lo puedes manejar como una empresa cualquiera. No se puede comparar con el baloncesto americano, porque el baloncesto americano no hay descensos. Entonces no te la juegas a este nivel. Es diferente. Puedes ahí fichar las promesas que quieras, que si bajas no pasa nada. Has perdido un año, recuperas al siguiente, lo que sea. Son franquicias, no tiene nada que ver. Pero en el fútbol no sucede esto. En el fútbol, hombre, tenemos un ejemplo ahora para mí carismático, terrible, que es el del Real Zaragoza. Sí, sí. El Zaragoza está a punto de descender a Segunda B. O sea, como le llamen ahora. Y Primera Federación, sí. Está a punto de... Es el colista de Segunda División, en la que lleva 10 años. Más. Desde que descendió. Con el Mallorca en 2013. Zaragoza fue un club histórico. Los anales del fútbol español. Bueno, pues cuidado, que el Mallorca ya pasó, como tú bien sabes, en anteriores épocas, momentos muy difíciles, como la de la subasta de los jugadores y todo aquello. Igual no se llegará a tanto, pero lo que yo te decía, es decir, los socios a los que ha incorporado Colbert, como el seleccionador del baloncesto, de la selección americana de baloncesto y tal, es decir, oiga usted, pero ¿qué estamos haciendo? Nuestro patrimonio es la primera división y la estamos tratando como si esto fuera... Porque si quieres si quieres no, es que es un dato que está ahí, que dices, hay peligro de descenso. Veamos nosotros los números, muy sencillo. Mallorca, 11 jornadas, 9 puntos. ¿Sabes cuántos puntos llevaba el Mallorca el año pasado en la 11ª jornada, tal cual ahora? No lo recuerdo. Sé que el primer año con Javier Aguirre también llevaba pocos. No, el año pasado con Arrasate llevaba 18. El 50%, el 50% ha perdido la mitad de puntos con respecto al año pasado. La mitad de puntos. Aparte de lo que te quería decir, es que bueno, precisamente el domingo viene el Getafe, que hoy por hoy, tal como están los dos equipos, no veo cómo el Mallorca le puede ganar. No lo veo. No quiero decir que no suceda, ojalá, pero no lo veo. Pero quiero decirte que 9 puntos, 11 jornadas, quiere decir que en la primera vuelta, si haces menos de 20 puntos, y 20 puntos es justito, estás casi condenado. Porque las segundas vueltas son mucho más complicadas, todo el mundo va mucho más desesperado, y como cuenta la historia y la experiencia, en las segundas vueltas se suelen sumar menos puntos que en la primera. No saco el ejemplo del propio Mallorca el año pasado, porque de la primera vuelta a la segunda fue un desastre total y absoluto. Pero, fíjate, o sea, de aquí al final de la primera vuelta, que quedan 8 partidos, el Mallorca va a sumar 11 puntos mínimo, 11 puntos mínimo. Yo tengo mis dudas, serias dudas.
Pues vamos a ver qué pasa, empezando por el domingo ante el Getafe, ante el Getafe de Bordalás, que efectivamente llega en un gran momento de forma. Vamos a ver qué es lo que pasa. Alejandro, tenemos que quedar un día para hablar un poquito del pasado y para contarle a las nuevas generaciones o los veteranos que nos siguen, recordarles, en este caso, lo que pasó en aquella subasta de los derechos de los jugadores, lo que pasó porque además justo fue en el mes de noviembre, lo que pasó con aquel primer encierro en la historia del fútbol mundial, que lo protagonizó el Mallorca en noviembre de 1977, y como insisto que ahora se van a cumplir, bueno, pues 48 años, creo que es el momento para recordar un poquito lo que sucedió en aquel que fue el episodio más negro de la historia del Mallorca. ¿Por qué te digo esto? Porque aquel episodio acabó con el Mallorca prácticamente desaparecido, con el club sin agua, sin luz, sin jugadores. De hecho, tenía prohibido fichar jugadores profesionales hasta que no pagaran las deudas derivadas de la subasta a la que se había llegado. Y de ese agujero negro, que es uno de los mayores de la historia del club, no el mayor, porque anteriormente en la década de los 40, pero eso ya fue hace muchísimos años, pero desde que era club, digamos, entre comillas, profesionales, la mayor crisis que ha sufrido nunca. De ese agujero negro lo sacó una persona que se llama Miguel Contestí. Y a mí, de verdad, es que me duele, pero me duele en el alma que esta persona que está en un estado de salud ya muy delicado, que si Dios quiere en marzo de 2026 cumplirá 93 años, son palabras mayores, que el club siga haciendo oídos sordos y siga sin querer rendirle un homenaje en vida a la persona que salvó al Mallorca de la desaparición. Es que de verdad que me duele en el alma este desprecio de la propiedad americana a una figura como la de Miguel Contestí. Por sus obras los conoceréis. Es que es tremendo. El propio Miguel Contestí. A poco de aterrizar los americanos, me invitaron, pero le invitaron por correo para ir al palco a un partido. Y fue. Y a los pocos días hablé con él por teléfono y me contó esto, y me dijo, he ido, Alejandro, pero no voy a volver más. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, no, pues mira, ha pasado que fui allí, me identifiqué, no me hicieron ni caso. Dice, nadie sabía quién era ni qué hacía. Tremendo. No sé por qué me invitaron ni para qué me invitaron. Tremendo. Esto es una realidad, pero te digo, tremendo. Esto demuestra el carácter, la personalidad, lo que le quieras llamar, de las gentes que rigen hoy en día el Mallorca. ¿Sabes qué pasa? De la transición de Sarver a Kohlberg, pasando por las consecuencias de esa transición, aparte de las económicas. Robert Sarver empezó con Maeta Molango, al que no conocía de nada, recomendado por Tebas porque era un abogado que había llevado asuntos del Getafe en la Federación o en la Liga. Y nada más. Y Molango es el que ficha a Alfonso Díaz. Era un señor del departamento administrativo de LG Electrodomésticos. Y luego le clava a Alfonso Díaz, le clava el cuchillo. En su vida. Utilizando la propia manifestación de Molango al marcharse, Díaz, business a business, trepa a su posición. Molango va afuera y Díaz se convierte en el rey del mambo. Ahora veía con Javier Recio, porque la entrada de Ortels es posterior. Sí, sí. En principio le propusieron a Javier Recio que se quedara de ayudante de Ortels, cosa que Javier Recio no quiso hacer. Y ahí estamos ahora, en esta tesitura con esta gente, es decir, pero es que si esto no cambia, por eso te decía que al principio de la llamada, si esto no cambia, es imposible, porque el problema de abajo viene de arriba, no es al revés. Sí, viene de arriba. Sí, viene de arriba. Está claro. Está claro, está clarísimo. La puñalada de Alfonso Díaz a Maeta Molango
no es única en la historia del Mallorca, ya hablaremos otro día. También es una puñalada parecida a la que le propinaron a Bartolomé Beltrán en su día desde el interior del club para arrebatarle el poder y para que el poder lo tuvieran otras personas que sacaron evidentemente muchísimo provecho de ese poder, ¿verdad, Alejandro? Pero ya hablaremos de eso otro día, si te parece. Alejandro, un abrazo, como siempre un placer, un honor. Al contrario, el placer es mío. Mucha suerte y salud, sobre todo salud. Efectivamente, que es lo más importante. Con Alejandro Vidal hemos compartido 40 minutos de charla sobre este titular con el que he querido abrir esta pieza de hoy. ¿Hay peligro real de descenso? Yo insisto, quiero pensar, porque veo la plantilla del Mallorca, sobre todo el equipo titular. Tiene mucha razón Alejandro que el banquillo es tremendo y en el banquillo cuando lo miras, la verdad es que asusta el miedo. Pero la plantilla no es mala, el equipo titular no es malo, pero al final, y voy a acabar repitiendo la frase de Serra Ferrer, no baja el peor equipo, baja el que peor lo hace. De la mano de Suzuki Technic Cars, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.